¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes, miércoles 10 de noviembre de 2021. A ver, jóvenes, la idea de la clase de hoy está contemplada, hola Tomás, en el sentido siguiente. Yo sugiero que hagamos una clase única, continua, no creo que nos excedamos mucho de lo que es el bloque 7-8, y obviamente ahí se suspende la clase de hoy día. Dilatar demasiado, hacer ejercicio por hacer ejercicio, me parece no productivo. El taller 10 contempla 5 ejercicios que me parece que abordan de forma muy consistente las temáticas de ejercicios numéricos, y ahí se extiende el análisis respectivo. El ejercicio 1 y 2 habla de activos intangibles y amortización. Ya me referiré a ello en particular. El ejercicio 2 y 4 habla de activo fijo y depreciación. Y también el ejercicio número 5 habla de análisis económico financiero. Fabián, tú me estás pidiendo el archivo, me da la impresión que no estás inscrito conmigo, así que en este momento lo reenvío para que dispongas de él. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. A ver, aquí estoy mandando este archivo taller 10, se entiende que también está en la plataforma Aula, porque yo antes de iniciar la clase obviamente fue subido para que obviamente ustedes pudieran disponer de él, propiamente tal. Así que en este momento estoy esperando los segundos. Ahí fue enviado Fabián, así que eso. Muchas gracias, profe. Ya, Fabián, correcto. A ver, jóvenes. Bárbara, dame un segundo para retomar la idea en el cual había quedado. Jóvenes, estos 5 ejercicios me parece que son pertinentes en el cómo abordamos las temáticas que están contempladas para este certamen número 2. Eso no quita que obviamente ustedes, en la medida que vayamos avanzando, me vayan levantando la mano, así como lo han hecho en reiteradas ocasiones. Prefiero que lo hagan para yo ir deteniéndome y de ir resolviendo las preguntas asociadas a las temáticas correspondientes. Bárbara, prefiero que me haga la consulta antes de continuar la clase. Hola, profe. Lo que le iba a preguntar es que llegué un poquito atrasada y escuché algo de los bloques, pero no alcancé a escuchar qué era. No, voy a hacer una clase única, extendida. ¿Ya? Sí. Por un tema netamente productivo, volver a hacer talleres, prefiero, y voy a ir haciendo la pausa. Lo más probable es que me pueda extender más allá un poco del horario de término de este bloque de 7-8. Eso no quita, obviamente, que si hay alguna consulta vía WhatsApp, ustedes me hagan la consulta pertinente necesariamente. Eso, Bárbara, no sé si les queda claro. Sí, gracias, profe. Perfecto. Bien, jóvenes, taller número 10, ejercicio, análisis, solución. Enrique, tú me habías saludado, si no me equivoco, y no sé si había una consulta, Enrique. No, profe, es que me estaba recién incorporando a la reunión. Perfecto, Enrique, no hay ningún problema. Jóvenes, Sinte Global certamen número 2. A ver, estos 2 ejercicios fueron lo que incorporé en la guía de ejercicios para este segundo certamen, jóvenes, y ahí hay un error que obviamente lo voy a indicar en el momento que analicemos. Ejercicio número 1, la empresa que, comilla, ¿qué va a pasar mañana? Guión no sé, presenta la siguiente operación durante el año comercial 2020. ¿Cuáles son los datos? Hay datos de proyecto nuevo, la inversión total, estos son 500 millones de pesos, y gasto de organización y puesta en marcha, jóvenes, está el monto, que está referido a como costo de 50 millones, hay un plazo del proyecto, 5 años, vida útil, y hay un inicio del proyecto de marzo 2020. Está entendiendo que a partir de esta está puesta en marcha el proyecto, entiéndase cuando uno habla de que el activo fijo está disponible para ser usado. Y obviamente dice, se debe presentar un estado de la situación financiera al 31 de mayo 2020, es decir, se tiene que presentar un balance. Luego de haber dado inicio, obviamente, a este proyecto. Don Tomás, me acaba de levantar la mano.
Sí, una pregunta. Sé que amortización tiene bastante similitud con depreciación. ¿Existe alguna como mejora a lo que le decíamos a depreciación, pero en amortización? ¿Como mejora el proyecto? Mira, lo que pasa es que hay situaciones bien particulares. Yo te podría decir que son más complejas, no difíciles de darse. Porque si tú tomas un activo fijo, estoy mostrando aquí la lapicera, como algo físico tangible, ¿cierto? Se nota cuando tú le incorporas una reparación extraordinaria como mejora. ¿Estamos de acuerdo? Porque es físico. Pero aquí tú estás hablando de algo que no tiene apariencia física. Pero sí que se podría entender lo siguiente, que en un contrato que tú puedes firmar, ¿cierto? Obviamente pueden haber cláusulas que hacen que en un periodo de la franquicia tú vengas pagando un monto y a lo mejor a partir de una parte de ese contrato, a lo mejor se aumente el monto a pagar o hay un adicional. ¿Me entiende o no? Podría Ya, darse sí. una situación concreta, pero yo te diría que no vamos a entrar en esa complejidad. Lo que sí que pueden haber movimientos de transacciones, sí. A lo mejor yo tengo un activo intangible, ¿cierto? Operando y a lo mejor incorporo otro. Por ejemplo, estoy funcionando con un supuesto gasto de organización impuesta en marcha como un activo intangible y a lo mejor a mitad de año o en cualquier mes incorporo una franquicia nueva. ¿Me entiendes? Por lo tanto, los elementos que componen los activos intangibles se ven aumentados en términos totales. Pero yo puedo distinguir uno de otro. Eso sí. Tomás, Ah, no ya. sé si te aclaro tu pregunta. Sí, y perdón la pregunta, pero cuando uno dice el monto puede contemplar franquicia, no necesariamente algo que se va a hacer, ¿cierto? No como un proyecto solamente. Puede Exacto, contemplar. recuerda que hay derechos y hay este costo que son gastos incurridos de erogaciones efectivas que están asociados fundamentalmente a cuestiones de proyectos. Ah, ya, sí, sí, gracias. ¿Ok? Perfecto. Sí, gracias. Jóvenes, aquí había un tema que obviamente cuando se plantea la pregunta, muchos no supieron qué hacer, si usar los 500 millones de pesos o usar los 50 millones de pesos como dato asociado, comilla, a este activo, elemento del activo intangible. Un alcance. Jóvenes, el concepto de inversión como tal tiene una composición, elementos que componen la inversión. Uno de ellos es el capital de trabajo, el dinero efectivo. Cuando uno diseña, crea un proyecto, tiene que entender que también tiene que evaluar, tiene que incorporar a esta inversión el dinero necesario para poder operar el día a día. Luego, el otro componente también debe entender que a lo mejor hay activos fijos necesarios. Necesito comprar una maquinaria, necesito comprar vehículos, necesito comprar muebles, parte de la inversión. Pero también, a lo que yo ya he explicado, también hay un tercer componente que justamente se le llaman los gastos de organización y puesta en marcha, que se entiende que son, que son un ítem de proyectos que técnicamente se van a implementar, se van a desarrollar en el futuro y que obviamente obedecen a erogaciones, pagos que se han hecho, que se activan, no se llevan a gasto. ¿Y se activan con qué objeto? Que cuando el proyecto entre en funcionamiento, obviamente se vaya amortizando, se lleve a resultado, obviamente de acuerdo al periodo, que en este caso estamos hablando de 5 años, que es la duración de un proyecto específico. Esa es la idea. Por lo tanto, el gasto de organización y puesta en marcha, que justamente es el ítem, que es el elemento del activo intangible, tiene un costo de 50 millones, hay una vida útil de 5 años que va a ser el periodo en el cual voy a amortizar, y el inicio del proyecto, jóvenes, fue en marzo de 2020. Entendiendo que ahí se coloca en funcionamiento o puesta en marcha el proyecto en sí. Y la pregunta, se tiene que preparar un balance al 31 de mayo. Por lo tanto, tenemos que entender que en esta lógica, obviamente, el balance hay otros componentes, pero la pregunta va dirigida al activo intangible. Entonces aquí, me imagino que se percatan ustedes que lo que está en color, principalmente jóvenes, obviamente, y yo trato de destacar los cálculos que tengo que hacer para dar respuesta a las 4 preguntas que vienen a continuación. Amortización al 31 de mayo 2020.
como tengo que presentar el balance al 31 de mayo de 2020, por lo tanto estoy analizando específicamente este componente que sabemos que dentro de los activos intangibles, ¿cierto? Uno de ellos puede ser el gasto de organización y puesta en marcha, y además entendemos lo otro que también, activos no corrientes, pero el conjunto de activos no corrientes, no solamente tengo activos intangibles, sino también puedo tener activos fijos, puedo tener otras partidas. Ojo con aquello. Entonces, digo, la amortización, costo a amortizar dividido por periodo a amortizar. ¿Cuál era el costo a amortizar? Es el costo menos el valor residual, dividido por el periodo a amortizar. ¿Por qué llego a 50 millones? Porque es un gasto, jóvenes, y de ahí no hay ninguna referencia al valor residual, por lo tanto se entiende que es cero. Luego, 50 millones dividido en 5 años me da una depreciación por amortización por año de 10 millones, usando el método, el más común, el más usual, el método lineal. Es un dato que me voy a tener como referencia. Y aquí las 4 preguntas que vienen a continuación. Don Ignacio Serrano, pregunte. Profe, ¿por qué utiliza el método lineal y no otro? A ver, por un tema netamente de operatividad, eso no significa que yo no pueda usar un método acelerado propiamente tal. Lo que pasa es que aquí uno entendería que habitualmente la lógica es lineal más que nada. No estoy excluyendo la posibilidad de usar un método acelerado creciente o decreciente. Pero si uno, y ahí te doy un dato asociado a la realidad, es lo más común el método lineal. Y tú sabes que el método lineal, el monto por periodo completo es el mismo, fijo. ¿Te das cuenta? Pero por un tema más de aplicabilidad y de ser una cuestión más habitual nomás, no tiene ninguna otra razón. Ya, profe, se me queda claro, gracias. Perfecto. Jóvenes, amortización al 31 de mayo. Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo de marzo a mayo? Porque recuerden que de marzo se colocó en marcha el proyecto, desde que son disponibles para el uso. Por lo tanto, tomo la amortización del año 2020, de marzo a mayo, que es la que estoy calculando, anual, 10 millones, dividido en 12, multiplicado por los 3 meses, marzo, abril, mayo. Me dan los 2.500.000 que están ahí establecidos como respuesta. Pregunta número 2. Doña Bárbara. Después Enrique. Una pregunta. Disculpe. Una pregunta cortita. Entonces, para la amortización o para el uso de los intangibles no se consideraría ni enero ni febrero. Es que, a ver, no es que no se considere. El ejercicio como está planteado, el inicio del proyecto es marzo 2020. Sí. Eso implicaría que el 5.º año termine en marzo también, ¿o no? No, pues, son cosas distintas. Los periodos empiezan en enero y terminan en diciembre. Lo que pasa es que aquí, el primer año en el cual doy inicio al proyecto, estoy sacando un balance a mayo. Pero ese desfase que me estás diciendo anual, de marzo a... No, aquí no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que en el año 2020 hay un proyecto que se da y se pone en marcha en marzo de 2020 y estoy sacando un balance el 31 de mayo y punto. Vale, profe, gracias. ¿Le parece, Bárbara? Don Enrique, me parece que me levantaste nuevamente la mano o te quedó arriba. No, sí, se la llevo levantada un rato. Profe, Dígame. ¿vamos a utilizar siempre para el certamen el método lineal? Sí, generalmente se usa el lineal, no te vamos a colocar ningún otro método porque no es la idea de, sino más los conceptos que derivan de las preguntas posibles que te pueden hacer. ¿Ok? Ya, ningún problema. Muchas gracias, profe. Perfecto. Pregunta 1, 2.500.000. Número 2, valor residual en libro, que es el concepto técnico que se usa del activo intangible al 31 del 5 del 2020. Fíjense la fecha de referencia en la que se están haciendo las preguntas. Obviamente dice el modelo del costo. Valor residual en libro, costo, menos amortización acumulada, menos deterioro valor de activo. Por lo tanto, el costo son 50 millones, menos depreciación, coincide, porque estoy hablando del primer periodo. Amortización acumulada, 2.500.000, en ese periodo, luego menos 0, porque el deterioro valor de activo no está dado, se entiende que es 0,
47.500.000. Aquí este valor, jóvenes, en la guía decía 47 millones. Es 47.500.000. Y ahí tengo la pregunta, la respuesta a la pregunta 2. Monto del activo no corriente al 31 del 5. El monto del activo no corriente. Es decir, estoy tomando y estoy asimilando que es la partida que conforma justamente esta clasificación como activo no corriente. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro dato que hablemos como que pueden ser activo fijo y otros, sino activo no corriente, valor residual en libro, 50 millones, menos 2.500.000, que es la amortización a ese periodo acumulada, 0, y en la misma respuesta de 47.500.000. En la guía aquí decía 47 millones, es 47.500.000. Y finalmente la pregunta 4, ¿cuál sería el monto de amortización acumulada al 31 del 5? Estoy preguntando siempre al 31 de mayo. Por lo tanto, a ese periodo, como el primer año de funcionamiento, tengo una depreciación, una amortización acumulada de 2.500.000 al 31 de mayo. Es decir, los 3 meses donde estoy sujeto a asociarlo al momento en que estoy sacando los estados financieros, que sería distinto que si yo lo ubicase al 31 de diciembre del año 2020. Ahí cambio los valores porque estoy aumentando los meses de funcionamiento propiamente tal. Jóvenes, las 4 preguntas y la pregunta número 1. Doy las pausas pertinentes para ver si hay consultas, dudas o volver a explicar algo. No, profe. Bien. Don Ignacio, me Profe. acaba de levantar la mano. Sí, dígame. Profe, el monto, o sea, el valor residual en el libro, ¿cuál es A ver, cómo se saca? recuerda que tú para determinar los valores que van al balance, ¿te acuerdas? Al balance, ¿cuáles son los valores que efectivamente los valores contables? En los activos intangibles usamos 2 métodos. El modelo del costo y el modelo de revaluación. Dijimos que nosotros íbamos a ir por el modelo del costo, por ser más fácil, más útil, más barato, más operativo. Por lo tanto, ¿y qué te nos dice? ¿Qué es lo que es el valor residual en el libro? El valor contable que tiene al momento que te están pidiendo referencia, en este caso el 31 de marzo. Perdón, 31 de mayo. ¿Cuál es el valor contable que tiene este activo intangible a esa fecha 31 de mayo? Eso es lo que te está preguntando como valor residual en el libro. Cuando tú hablas de activos fijos, se le llama más fácil quizás valor en libro. ¿Sí? Sí, profe, y usted utilizó el método del costo netamente porque nos dan los datos para utilizarlo. No, exacto. Lo que pasa es que el modelo de revaluación es más complejo. Es un modelo que no es que no se ocupe, ojo, pero es más caro, es más complejo, tiene es más difícil técnicamente. Por lo tanto, vamos a seguir con la línea del modelo del costo. ¿Sí? Ya, profe. Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto. Por ahí creo que Mauricio también está avanzado, o eres tú, Mauricio, el que acaba de preguntar, se me fue, no me fijé. No, profe, yo tengo otra duda. Dígame, Mauricio. En la 2, en el caso cuando se resta deterioro valor de activo, en este caso es 0, pero ese valor se suele dar explícitamente Generalmente para... se da. No creo que... pero se explicó cómo determinado cuando se aplicó activo fijo, ¿te acuerdas? El punto 10 del Sí, sí, documento. sí. Pero no, generalmente se da, pero si uno te pide que de los valores para que tú lo determines van a ser muy precisos. Lo importante es que tú Ah, ya, profe. entiendas cómo yo lo determino técnicamente, ¿cierto? Es cómo se determina. Pero no tiene más que esa complejidad y apuntamos más al concepto como tal. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Perfecto. Jóvenes, el ejercicio número 2 dice, la empresa Activos Intangibles presenta los siguientes antecedentes con relación a los activos y pasivos al 30 de junio de 2020.
Balance al 30 de junio 2020, presenta activo, efectivo, cuentas por cobrar, existencia, propiedades, planta y equipo, gastos de organización y puesta en marcha. Lo cual suman 33.352.000. Por el lado del pasivo, más patrimonio, préstamo bancario, cuentas por pagar, deuda a largo plazo, capital, resultado acumulado, 33.352.000. Y como dato accesorio o adicional, mejor dicho, jóvenes, al 30 de junio de los datos previos, referidos solamente al activo intangible, hay un periodo por amortizar de 2 años, queda pendiente de amortizar porque esto ya fue contraído, gasto de organización y puesta en marcha, queda por amortizar el valor, el libro, la pregunta que me acaba de hacer el alumno anteriormente. Valor residual, no existe mercado posible interesados. Valor residual, cuando se dice eso quiere decir que es 0. Método de contabilización, el método directo. Tasa de impuesto de primera categoría, 25%. Jóvenes, con respecto a la presentación de los datos, ¿alguna consulta? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí hago un cálculo de a partir de los datos cómo se presentan. La amortización, que sabemos que es el costo de amortización acumulada menos valor residual, dividido por el periodo a amortizar. Pero acá debo jugar bien y hacer uso bien de los datos como están planteados. Lo que queda por amortizar son 2 años. ¿Y cuál es el monto? Es el monto a amortizar propiamente tal, son el 1.352.000 como saldo por amortizar. Por eso, y entendemos que el valor residual era 0, por lo tanto, el costo menos la amortización acumulada, obviamente, ya está aplicada al momento en que se entrega este dato de 1.352.000. Por eso tomo el saldo que queda como dato previo del balance al 30 de junio y al dividirlo por 2 años que queda por amortizar, resulta 676.000 pesos por año. Porque me quedan 2 años. Es el saldo que me queda por amortizar. Y a partir de ello, 4 preguntas. ¿Cuál es el monto por amortización para el segundo semestre 2020? Segundo semestre, porque yo presenté el balance al 30 de junio. A partir de ahí queda por amortizar. Entonces, ¿cuál es el monto por amortización para el segundo semestre 2020? Como yo tengo la amortización del año 672 y el segundo semestre parte en julio y termina en diciembre del 2020, 676.000 pesos dividido en 12 me da mensual, multiplicado por 6 meses, que segundo semestre me da los 338 que están ahí citados. Pregunta 2. ¿A cuánto asciende el impacto en resultado en el año por amortización? El impacto, es decir, ¿qué significa eso? La amortización, ¿cómo es considerada? ¿Cómo clasificamos como cuenta de gasto? Pérdida. Por lo tanto, el impacto en resultado me disminuye el resultado propiamente tal. ¿En cuánto? En el año 2020, estoy hablando del semestre completo, 676. Lineal fijo, por año es lo mismo. Tres, ¿por cuánto es el impacto en menor impuesto de primera categoría por la amortización del año 2020? Ahora, estoy tomando, como yo disminuyo el resultado en este monto de 676, ahora el hecho de haberlo incorporado como gasto pérdida tiene un impacto porque estoy bajando con ello también el impuesto. ¿Cuánto es el impacto al incorporar este gasto, esta pérdida? Amortización de enero a diciembre, que son los 676 por la tasa de impuestos que está dada, 25%, son los 169 propiamente tal. Don Enrico,
Perdón, Enrique. Después, Profe, sí, dígame. una consulta. Cuando me dice a cuánto asciende el impacto en el resultado en el año 2020, me llama la atención porque dice que el dato no me lo dan en el 30 de junio. Sí, Entonces ahí me perdí. pero el método que usamos es lineal, ¿o no? Así es. ¿Y cuál es la característica del método de lineal que tiene por año? Es cargo uniforme, lineal. ¿Qué es lo que significa? El ¿Sigue mismo siendo el mismo monto nomás? el año, por año completo, el mismo monto, cargo fijo. Pero esto quiere decir entonces que el, el gasto de organización ya existía antes. Exacto, po, exacto, exacto, porque ya está en el balance, por eso, ojo. Saldo por amortizar, 2 años. Y por año completo solo 6,76. ¿Te das cuenta o no? Ya, vale, profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Me doy cuenta. Ignacio, Muchas gracias. ok. Ignacio, tú me levantaste la mano. ¿Se podría explicar, como o sea, la pregunta 2, qué significa el cuánto asciende el impuesto? Por favor. O sea, a ver, la pregunta 2 habla de llevar este concepto de amortización al estado resultado. Por eso digo, por el año, que obviamente está un poco asociada a la pregunta de Ignacio, el impacto en resultado, incorporar esta pérdida de gasto disminuyendo el resultado, son los 6,76. Pero como monto total, como amortización, pérdida de gasto, por el año correspondiente 2020. Y la pregunta 3, que creo que por ahí va, una cosa es que yo rebaje el resultado, pero también puedo indicar cuál es el impacto que me genera al incorporar esta pérdida, este gasto por amortización. ¿Cuánto me disminuye en términos de impuestos a la renta de primera categoría? Y eso se hace tomando justamente el monto que tú incorporas al estado de resultados y lo multiplico por la tasa correspondiente, que en este caso es el 25%. Por lo tanto, al rebajar como pérdida gasto la amortización de 6,76, tú estás generando una disminución en impuesto a la renta en 169,000 pesos. Pero sí, eso también era una duda, pero más que nada no entendía como a qué se refería cuando dice a cuánto asciende el impacto. ¿A cuánto incide el impacto? Cuando tú dices, le incorporas algo, el impacto, oye, el costo de venta. ¿Cómo impacta el costo de venta en resultado, en beneficios? Resultado es concepto de beneficio económico. El impacto, ¿cuánto es? ¿Cuánto aumentas o disminuye? En este caso, como hablamos de amortización, el impacto rebaja el resultado, el beneficio correspondiente. ¿En cuánto lo vas a rebajar? En 6,76. Y eso conlleva necesariamente a una incidencia también en la tasa de impuestos. ¿Sí? Ya, profe, sí, sí, ahí sí. Perfecto. Muchas gracias. Yo no sé si tú por ahí has escuchado, no sé, oye, hay que tirar gasto a la empresa, ¿sí o no? No sé si has escuchado esa frase. La verdad es que no, la No, verdad es que no. mira, fíjate que, ¿por qué está el servicio de puesto interno, entre otras cosas, en fiscalizar? ¿Qué es lo que te fiscaliza, entre otras cosas, el cumplimiento de la obligación tributaria? Pero el servicio de puesto interno, ¿qué debe hacer o qué hace, mejor dicho, más allá de entendiendo qué es lo que hace? Una de las cosas que revisa el servicio de puesto interno en que tú le dices al servicio, mire, mi empresa tuvo una utilidad de 1.000.000. Entonces, y como yo tengo un impuesto de la tasa del 25, yo debo pagar 250,000 pesos como impuesto. Perfecto, dice. ¿Por qué no me trae la determinación de la utilidad? Entonces, tú le tienes que llevar los antecedentes, cómo llegaste al 1.000.000 de pesos, donde hubo ingresos y donde hubo gastos. Y te va a revisar todos los ingresos, si están realmente incluidos todos aquellos, y te va a revisar gasto por gasto, si son los gastos efectivos que tú tienes que restar. ¿Te das cuenta? Eso se le llama el impacto.
Ya, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Jóvenes, número 4, ¿cuál es el saldo final del activo intangible? Aquí estoy preguntando como concepto genérico, ¿no? Pero lo único que tenemos es el gasto de organización y puesta en marcha. Pero como activo intangible, al 31 de diciembre del 2020, el método directo de contabilización es una cosa para registrar. Mauricio y Enrique, ¿se les quedó la mano arriba o hay pregunta detrás? Sí, profe, disculpe. Perfecto, no, queda claro. Jóvenes, como yo contabilicé para llegar a esos valores, 1.352.000, como bien lo dijo un alumno, ya existía, desde luego que ya existía, el método directo va dejando el valor en libro claramente identificado. Valor residual en libro, valor neto. El valor neto es el costo menos la amortización probablemente tal que ya tenía. Este valor ya, obviamente, por lo tanto, como no hay deterioro de valor de activo, por lo tanto, este valor neto, que es el 1.352.000, que es lo que me quedaba por amortizar, y obviamente le incluyo la amortización correspondiente de los 338 correspondientes del segundo semestre. ¿Por qué? Porque estoy preguntando al 31 de diciembre. Porque el balance a qué fecha está dado? 30 de junio. ¿Qué falta de incorporar? La parte que corresponde al segundo semestre nomás. Por lo tanto, este valor en libro al 31 de diciembre de este activo intangible, gasto de organización y puesta en marcha, es 1.014.000. De ahí tengo las 4 preguntas, jóvenes, con respecto al ejercicio número 2. Señorita Bárbara. Profe, algo que no me quedó claro fue que si el impuesto de primera categoría rebaja el impacto de la amortización. No, pues. O sea, una cosa es que no es que te rebaje, sino el hecho de incorporar una pérdida por este motivo, amortización en este caso, te rebaja el impuesto en esto, en 169.000 pesos. ¿Pero a qué se refiere cuando dice rebaja? Eso es lo que no me queda claro. Rebaja, pues lo disminuye, pues. Ya sí. Gracias, profe. Rebajar, pues, disminuir, restar, pagar menos, no sé. ¿Ok? Ojo, jóvenes. Este ejercicio, jóvenes, es bastante, con grado de complejidad distinto. Jóvenes, solamente una pregunta. Si yo miro el balance y le pregunto por los activos no corrientes, ¿qué cuenta deberían incluir? Propiedades, planta y equipo y gasto de organización. Exacto, exacto. Ojo con las preguntas. Yo puedo estar trabajando sobre una partida, un elemento específico, pero después se me podría haber ocurrido como preguntas otras. Aprovechando este mismo ejercicio, ¿cuáles son los activos corrientes? ¿Cuáles son los activos no corrientes? ¿Cuáles serían los pasivos corrientes? ¿Cuál es el pasivo no corriente? ¿Cuál es? Hago otra pregunta. ¿Cuál es el capital realmente aportado en esta empresa? Los 10 millones, po, que es muy diferente por preguntar por patrimonio. Ojo, jóvenes, importante de leer bien las preguntas y los datos con los cuales estoy trabajando. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Más 1, porque va a pasar el ejercicio número 3, jóvenes. La empresa RAF compró una máquina para hacer churro el 2 de mayo del 2000X4. Valor total de la factura ascendió a 1.190.000 pesos, la que fue pagada inmediatamente con un cheque al día. RAF también efectuó los siguientes pagos relacionados con la compra de la máquina: seguro y flete, 150.000 pesos más IVA; gastos de instalación, 100.000 pesos más IVA. Todo afecto a IVA. La vida útil que estima RAF para este tipo de activo fijo es de 5 años y para el cálculo de la depreciación utiliza el método lineal simple. Me parece que los datos están más que concisos, precisos. Pregunta número 1. ¿Cuál es
Don Tomás Muñoz, cuénteme, antes de iniciar la... Sí, perdón, pregunta, pero ¿qué pasaría si me dijeran que se acuerda el pago de la maquinaria así como con interés compuesto, así como a un año? ¿Tendría que considerarlo en costo del interés? No, a ver, lo que pasa es que no se le ha enseñado esa parte, por lo tanto no te voy a preguntar eso, caso Tomás, para que te quedes tranquilo. Pero ojo, Ah, ya. y hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción. Yo debería incorporar los intereses por aquella parte de tiempo en que estaba preparando la máquina para colocarla en funcionamiento. Pero cuando ya la máquina empieza a funcionar, ¿estamos de acuerdo? Esa parte de los intereses va a gasto directo. Ya, gracias. ¿Sí? Pero obviamente para tu tranquilidad, y te lo digo abiertamente para que obviamente no te confundas, aquí también se le extiende al resto, no te vamos a aplicar intereses, porque si no, porque tendríamos. ¿Por qué? Porque esta máquina es máquina para hacer churro, se compra el 2 de mayo, pero se entiende que se empieza a usar de inmediato. ¿Ok? Entonces, las preguntas son, ¿cuál es la depreciación de la máquina en el año 2000X4? Costo del bien, costo de adquisición el millón, dice 1.190.000, pero el total de la factura, y la total de la factura tiene IVA incluido, valor bruto. Saco el IVA y me queda en 1 millón. Seguro y flete, valor neto 150, gastos de instalación 100.000. Es el costo de 1.250.000. Por ningún lado me dice valor residual, se entiende que es cero. Punto. Punto. Por lo tanto, la depreciación me queda en 1.250.000 menos cero. El costo a depreciar coincide con este costo porque el valor residual es cero, lo divide en 5 años. Por año, 250.000 pesos anuales. Cargo uniforme, línea recta. Pero me están preguntando por la depreciación en el año 2000X4. Y en el año 2000X4, de mayo a diciembre, son 8 meses. Y al calcular 250 dividido en 12 multiplicado por 8, llego a esos 166.667. ¿A cuánto asciende la depreciación en el año 2000X5? Jóvenes, tuve la intención de hacer el cálculo, pero preferí hacerla por la interpretación, que está muy asociado a una de las preguntas que me acaban de hacer anteriormente. ¿Por qué inmediatamente pienso en 250? Porque en el año 2000X5, en el año 2000, que es el año que continúa, está dentro de los 5 años. Por lo tanto, el año 2000X5 hablo del año completo. ¿Y cuánto es el cargo, de acuerdo al cálculo que hice previo en este cuadrante amarillo? 250. Que lo puedo calcular desde luego. ¿Y cómo deberíamos haberlo calculado? Costo, 1.250.000, menos la depreciación que llevo acumulada al 31 de diciembre del 2000X4, porque estoy calculando recién la de 2000X5, menos 0, para lo residual, dividido por el saldo de periodo por depreciar. Y obviamente, si lo calculo en forma mensual, lo multiplico por 12 y habríamos llegado a esos 250.000 pesos también. Pero aquí estoy interpretando como datos inmediatos si hice los cálculos previos. Cargo uniforme. Año completo, el mismo monto. Lineal. Número 3. A principio del año 2000X6, enero, efectuó una mejora por 250.000 pesos más IVA, lo que permitió aumentar la vida útil de la máquina en 2 años más. ¿A cuánto asciende la depreciación de la máquina en el año 2000X6? Como la mejora la hice en enero del año 2000X6, me ubico a diciembre del año 2000X5. Costo al principio, 1.250.000. Más la mejora, los 250.000, hay un nuevo costo de 1.500.000. La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2000X5 son 416.667, que es la suma de los 8 meses del año 2004 y los 12 meses del año 2005.
Por lo tanto, y como el valor residual es 0, llego que el monto a depreciar es 1.083.333. Justamente en el numerador, y lo divido por el saldo de vida útil por depreciar. Inicialmente yo tenía 60 meses, 5 por 12, 60 meses, menos 20. ¿Por qué 20? Porque esta depreciación acumulada de 416, 667 equivalen a 20 meses. 8 meses del año 2004 y 12 meses del año 2005. Pero más 2 años adicionales, 24, 60, menos 20, más 24, llego a esos 64 que están ahí. Me da una depreciación mensual, pero me están preguntando por el año. Multiplicado por 12, llego a 203.125. Y la pregunta 4, a mediados del año 2007 se efectuaron gastos de mantención a la máquina por 150.000 pesos más IVA. ¿A cuánto asciende la depreciación para el año 2007? Aquí también tuve la intención de hacer números, pero preferí interpretar el resultado. ¿Qué es lo que hemos dicho con respecto a los gastos? Este costo de mantención, que al igual que si fuese una reparación menor, se lleva inmediatamente a gasto, por lo tanto no está afectando ni el costo ni los cálculos de la depreciación. Por lo tanto, en el cálculo previo, a partir de la mejora por año completo, ¿cuánto es la depreciación? 203.126. Y ahí es el valor que justamente es la depreciación del año 2007. Que la podemos calcular desde luego, pero me tendría que ubicar nuevamente para hacer el cálculo, entendiendo que estoy a diciembre del año 2007, pero me ubico ahora a diciembre del año 2006 y hago los cálculos y vuelvo a calcular todo de nuevo. Y tengo que llegar al mismo monto de 203.125. Jóvenes, 4 preguntas. Doy la pausa para ver si hay consultas, dudas. Ejercicio número 3. El ejercicio 4 también habla de activo fijo, pero hablamos de otro método para calcular la depreciación. La empresa de transporte rápido y furioso entrega los siguientes datos de la cuenta propiedades, planta y equipos. El vehículo rápido y furioso, saldo al 31 de diciembre del 2015, hay un costo de activo fijo de 200 millones, depreciación acumulada por 80 millones y la depreciación unitaria 400 por kilómetro. Aquí ya está calculada, dada. Esta parte que está en azul como nota, luego la voy a explicar, jóvenes. Durante el año 2016, el activo fue objeto de las siguientes operaciones. De enero a junio 2016 se usó el equipo o el vehículo en 100.000 kilómetros. En julio 2016 se aplica mejoras por 120 millones de pesos más IVA, donde el crédito fiscal que se imputa al débito fiscal de la empresa. Se está diciendo que es un contribuyente de IVA. Además, la mejora recobra, es decir, todo lo que había ya depreciado lo vuelve a restituir la mejora. La mejora recobra la eficiencia perdida por el uso del activo. Y luego, de agosto a diciembre, se vuelve a usar la máquina, ¿cierto?, de 2016 en 150.000 kilómetros. Y finalmente, durante el año 2017, de enero a junio 2017, el activo funcionó eficientemente por 200.000 kilómetros. Entonces, mirando a simple vista, jóvenes, el método basado en el rendimiento, porque la vida útil que estoy entregando, depreciación unitaria, está asociado justamente al método. Esta nota, ¿en qué está basada? Método basado en el rendimiento. Para yo calcular la depreciación unitaria,
¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos el costo a depreciar, tengo 200 millones menos valor residual, no está, cero, porque si hubiera habido valor residual, 200 millones menos valor residual, podría haber sido distinto. Como aquí es 200 millones, se entiende y no está dado en ningún lado el valor residual, cero. Dividido por el rendimiento total. Pero la depreciación unitaria está dada, 400 pesos por kilómetro. Por lo tanto, por despeje, puedo determinar el rendimiento total. La máquina, cuando se adquirió, jóvenes, se indicó técnicamente que se podía ocupar 500.000 kilómetros. Es un dato que está dado en forma distinta. Tenía que haber llegado a él. Don Francisco. Es que, profe, yo por lo menos no entendí esas notas, como que me perdí más que me aportaran. No. O sea, esta nota yo la coloqué. No es. Todo lo que leí previa a esta nota, obviamente, ¿cuánto se llama? Lo puedo aplicar. Pero ojo, ¿dónde yo empleo esta nota? Cuando yo resuelvo las preguntas, que es otra cosa. ¿Me entiende o no? Esta nota, como para que me puedas contextualizar, como ejercicio no estaba dada. Estaba dada la apreciación unitaria 400 por kilómetro y después decía durante el año 2016. Y punto. Y seguíamos. Y se hacía. Ya, ahora sí. No es que el Entonces, ejercicio te lo plantease. ¿Te das cuenta? Pero la vas a ocupar en algo. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ya, muchas gracias. perfecto. Mauricio, ¿me levantaste de nuevo la mano o no? Sí, profe. Sí, dígame. Cuando se dice que se le aplica la mejora y se elimina el uso de los 100.000 kilómetros que se habían usado, ¿no se toma ese costo de ese uso? Independiente si sea menor o mayor, da lo mismo, solamente como que se hace cuenta de que eso no haya pasado. No. O sea, a ver, lo que estoy leyendo de la mejora, el costo de la mejora son 120 millones de pesos. Eso está claro, ¿cierto? Más IVA. Sí. Y aquí dice, además, la mejora recobra la eficiencia perdida por el uso del activo. ¿Sí? Es decir, todo el kilometraje que tú habías ocupado se vuelve a recobrar. Pero ojo, no solo 100.000 kilómetros, solamente. Porque recuerda que tiene una depreciación acumulada de 80 millones de pesos previo. Ah, ok. ¿Te das cuenta o no? Ojo, en el año 2016, de enero a junio, yo ocupé 100.000 kilómetros. Y eso es efectivo. Pero además, al año 2015, 31, ya lo he ocupado 80 millones de pesos. Y yo siempre le he explicado que la depreciación acumulada está asociado también a un periodo, en este caso, de kilometraje ya usado. Por eso la pregunta que me acaban de hacer anteriormente, ojo, cuando estamos analizando el tema. ¿Sí? No sé si por ahí hay otra pregunta. No me queda claro lo que dice el crédito fiscal, que se imputa el débito fiscal. Eso es contribuyente de IVA. ¿Qué es lo que es un contribuyente de IVA? Yo calculo todo el monto de crédito fiscal IVA y todo el monto débito fiscal IVA. Eso es imputar. Hacen la comparación del total débito fiscal IVA más el crédito fiscal IVA. ¿Cuánto me queda el IVA de la situación mensual del IVA? Sí. A eso se refiere imputar, Tomás. Perfecto. ¿Y profe? ¿Qué pasó con Julio? ¿Perdón? ¿Por qué Julio no sale así? En depreciación, ¿por qué no está Julio? Porque que sale de enero a junio y agosto a diciembre. Buena tu pregunta, pero una cuestión más que... Lo que pasa es que me demoré en todo el mes de julio en hacerla y empezó a funcionar nuevamente, pero aquí no es como el método lineal, que el método lineal usa el tiempo desde cuando empiezo a usarla. Acá son kilometrajes.
Ah, ya. ¿Te das cuenta, no? Pero, Que hay un desfase entre la mejora, la reparación, y cuando volví a usarla, que fue de mayo a diciembre, la usé 150.000 kilómetros más. Y punto. ah, ya. A Es solo partir de la mejora. ya, sí, pero igual es lo que sale abajo la depreciación es como de enero a igual contando julio, po. Es como esos son los gastos. La depreciación que sale abajo es los gastos del periodo. Entonces, no Exacto, es como la ah, ya. exacto. Y ay, perdón, un segundo. Ah, y existen vimos algún tipo de mejora que tardara todo el periodo, así como, perdón, no todo el periodo, así como un mes entero que no se ocupa, No, porque siempre generalmente hace siempre la hacemos coincidente con el mes. Pero yo te ah, tendría que ya. decir, mire, se hizo la mejora y se empezó a usar a partir de nuevo. Entonces, obviamente tú tienes que volver a recalcular todo lo que se hace a partir nuevamente de cuando empiezas a usar el tiempo. Porque ¿desde cuándo empiezas tú a aplicar la depreciación? Desde que quedan disponibles para nuevamente ser usadas. Ya, gracias. ¿Sí? Jóvenes, la depreciación del año 2016. Fabián, tiene la mano levantada y no te vi que si me la has levantado anteriormente. ¿Hay alguna Y pregunta? ahora sí, profe, entonces el hecho de la mejora en este caso no cambia la depreciación unitaria, No, sigue igual. no, pero por un tema netamente técnico, nada más. Ojo, yo Ok, lo voy a explicar ahora. ya. Ojo, Fabián, lo voy a explicar ahora. Justamente lo voy a explicar. A ver, me imagino que queda claro que en este periodo, Tomás, ¿me volviste a levantar la mano? Jóvenes, en el año 2016 tengo un periodo sin mejora, de enero a junio, donde yo lo ocupé 100.000 kilómetros y ahí estoy ocupando una depreciación unitaria de 400 pesos por kilómetro, lo cual me da en ese periodo que tengo una depreciación de 40 millones de pesos. Me imagino que está ahí, estamos todos ok. Pero la depreciación del año de agosto a diciembre del 2016, jóvenes, y aquí va la respuesta para Fabián, esos 400 pesos que están acá se volvió a recalcular. Tengo que volver a calcular una depreciación unitaria porque todos los valores me cambiaron. Ahora, el ejercicio está hecho de tal manera que al volver a determinar, vuelvo a determinar 400 pesos. Ojo, ¿y cómo yo llego a ello? En el numerador tengo que determinar el nuevo costo para llegar a ver si son 400 por kilómetro. Yo tenía un costo inicial de 200 millones, le agrego la mejora que son 120 millones, por lo tanto ahora tengo 320 millones de costo. Me imagino que ahí ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Menos la depreciación acumulada. ¿Y cuánta depreciación acumulada previo a la mejora yo tengo? 120 millones. Los 80 millones al 31 de diciembre del 2015 más los 40 millones de enero a junio. 120 millones. Por lo tanto, tengo 200 más 120, que es la mejora, menos 120 la depreciación acumulada, vuelvo a colocar en el numerador 200 millones. ¿Y cuánto me queda por depreciar después de la mejora? Vuelvo a hacer lo mismo. Inicialmente, y aquí toma sentido, potencialmente yo partí con 500.000 de kilómetros potencia total, menos lo que ya consumí en kilómetros, el equivalente en kilómetros de los 80 millones más los 40 millones. Y eso es muy fácil, pues, joven. Yo tengo 120 millones y dividido por 400 pesos que estoy aplicando, me queda en 300 millones. ¿Y qué es lo que está diciendo que aplica la mejora? Recobra la eficiencia perdida en el uso del activo. En otras palabras, ¿qué le está diciendo eso?
que todo el kilometraje que yo había usado se vuelva a recobrar. Es decir, esos 300.000 kilómetros que ya había ocupado como depreciación acumulada de 120 millones, se vuelve a recobrar. Por lo tanto, me vuelve a quedar total 200 millones dividido por 500.000 y vuelve a aparecer los 400 pesos ahí. Es coincidencia, jóvenes. Podría haber sido distinto. Y como ya tengo la nueva depreciación unitaria, que es coincidente con la anterior, tomo los 150 millones de agosto a diciembre y tengo una depreciación monetaria por 60 millones de pesos. La depreciación del año completo son 100 millones. Valor en libro al 31 de diciembre del 2016. Costo activo fijo al 31 de diciembre del 2016. Son los 320 millones, porque ya está incorporada la mejora. 200 más 120 millones, 320. Menos depreciación acumulada. Yo tenía 80 millones a diciembre del 2015, más los 100 millones de depreciación acumulada del año 2016, suma los 180 millones. No está el dato referido a deterioro valor de activo, por eso rayita 0, ¿se entiende? Valor en libro, al 31 de diciembre del 2016, 140 millones de pesos. Depreciación año 2017. Perdón, 30 de junio 2017, primer semestre. Depreciación de enero a junio dijo que se ocuparon 200.000 kilómetros y la depreciación unitaria, que sigo usando ahora 400 porque la había determinado, hay una depreciación de enero a junio 2017 de 80 millones de pesos. Y la pregunta 4, la depreciación acumulada al 30 de junio 2017, ¿a cuánto asciende? A 260 millones. Los 180 al 31 de diciembre del 2016, más los 80 millones a junio del 2017. Ahí eso me da los 260 millones de pesos. Y ahí tienen, jóvenes, un ejercicio basado en el rendimiento. Activo intangible, activo fijo. Y el quinto ejercicio, jóvenes, tiene que ver con análisis económico financiero. Este ejercicio lo tomé sencillamente, pero le incorporé algunos cambios, modifiqué el ejercicio en sí porque agregué una pregunta más a lo que tenía anteriormente. Dice, a continuación se presentan el balance y el estado de resultado comparativo para los años 2012 y 2013 de una empresa. El estado de la situación financiera, que es el balance, las cifras en millones de pesos, nos dicen, fíjense que la diferencia anterior, los activos, ahora se está indicando grupalmente, activos corrientes, activos no corrientes, total de activos, tanto para el 2013, 2012. Aquí lo que les explicaba anteriormente, jóvenes, puse el año último primero y después el año anterior. Ojo con aquello, fíjense muy bien en los antecedentes. Los pasivos, tengo pasivo corriente, deuda a corto plazo exigible, pasivo no corriente, deuda exigible de largo plazo, y además tengo un pasivo no exigible de patrimonio. Total pasivo más total patrimonio. Hay algunos valores que faltan que ya lo explicaremos. Para que se entienda bien el ejercicio, jóvenes, la nota 1 que dice, se sabe que del total del activo corriente, al 31 del 12 del 2013, las cuentas por cobrar representaban el 30%, mientras que la existencia alcanzaban un 45%.
Para el 2012, las cuentas por cobrar representaban el 26%, mientras que la existencia un 28%. Esta nota 2, yo la agregué, joven. Ahora, para la clase de ahora. En el pasivo corriente, la cuenta proveedores, cuenta por pagar, representa el 40% para el año 2013 y 2012. No quise colocar porcentajes distintos. 40% para el 2013 representa sobre el monto de pasivo corriente y 40% para el monto de pasivo corriente del 2012. Punto. Ya veremos qué pasa. Y después nos muestra el estado de resultado: venta, costo venta, margen bruto, gasto de organización y venta, resultado operacional, resultado no operacional, resultado antes de impuestos, el impuesto a la renta y el resultado neto. También hay dos valores que nos faltan. Todas las ventas de la empresa se encuentran netas de IVA. Pero recordemos que las ventas que yo incorporo al estado de resultados, jóvenes, van sin IVA. Ojo con eso. Es decir, están netas. Los 2.296 se entiende que está neto. Ahí tengo la presentación de los datos. Antes de dar respuesta a los índices, completo los datos del balance y del estado de resultados. El año 2013 tengo que tener 3 datos, de los cuales tengo 2. Por diferencia, porque el total de activos es la suma de los corrientes más los no corrientes. Esto me permite llegar a lo siguiente. El 2013 parto a los pasivos. Me faltan 2 datos, pero ustedes saben las relaciones. Total activo es igual a total pasivo más total patrimonio. Por lo tanto, los 6.304, que el total de activo debe ser igual al total pasivo más total patrimonio. 6.304, por lo tanto, de los 4 números ya tengo 3, y por despeje obtengo los pasivos corrientes. En el caso de los pasivos, al revés, parto de los pasivos. En 2012, de 4 datos tengo 3, y por despeje llego al pasivo no corriente. Y los 6.240, que suma el total de pasivos más total patrimonio, tiene que ser igual al total activo. Y de los 3 ya tengo 2, y por despeje llego al 1.591. Jugando con A es igual a P más K. En el caso del estado de resultado, jóvenes, me falta el resultado neto. Pero ¿cómo llego a ese resultado? Resultado antes de impuesto menos el impuesto a la renta de 55. Me da los 220. Y en el caso del 2012, ¿cómo llego a determinar el nivel de venta? Pero el nivel de venta, recuerden, para llegar al margen bruto, venta menos costo venta es igual al margen bruto. Por lo tanto, por despeje, en esa relación primera, llego a los 2.344. Y ahí tengo completo los antecedentes respectivos. Y acá, ¿qué es lo que hago? Del total de activos corrientes del 2013, las cuentas por cobrar cliente representan el 30% de los 1.170, como ya está determinado, equivale a 351, y la existencia, que representa el 45% de los 1.170, 526,5, entendiendo que están en millones de pesos. Y proveedores, el 40% de los 1.625, que es el pasivo corriente, se traduce en la cuenta proveedores 650. Y hago lo mismo para el año 2012. Por lo tanto, esos números los voy a ocupar posteriormente. Con la información que se entrega a continuación, completar el siguiente cuadro. Pero hay que tener en cuenta usar el periodo calendario. Entonces, como yo siempre he dicho, jóvenes, los periodos o la forma del periodo a usar en el ejercicio va a estar dada. Se le va a decir, use periodo calendario o bien use periodo uniforme. ¿Y qué significa el periodo calendario? Usar los días que tiene
según calendario, el periodo. Y los periodos uniformes asumen que tienen 30 días todos los meses. 30 días por 12, 360 el año completo. Y acá se presentan los diferentes índices que se preguntaban en este momento en la certamen. Yo agregué, por un tema de mostrar números, el ciclo de caja propiamente tal. Ya lo explicaremos. Entonces, razón corriente. ¿A qué corresponde la razón corriente? A la razón de liquidez. Divido los activos corrientes dividido por los pasivos corrientes. 1170, si tú miras los números del balance, dividido por 1625, esto se expresa en 0,7 veces. Hago lo mismo para el 2012 y me da 2,6 veces. Con un peso de deuda tengo 2 pesos, 60 centavos para responder frente a la deuda de corto plazo. El año 2013, por un peso de deuda de corto plazo, tengo 70 centavos para responder, para cubrir deuda de corto plazo. Razón deuda patrimonio. Deuda exigible total. Sumar pasivo corriente más pasivo no corriente, dividido por el patrimonio. Nos referíamos a la razón de apalancamiento. Acá estoy preguntando por el número total. Podría haber preguntado la proporción de corto o bien de largo plazo. O las dos. Acá está incluida las dos. 1768, la deuda exigible total, dividido por el patrimonio de 4.536 me da 38,9% y en el año 2012 me da 40,4%. Yo expliqué que las razones, los índices de endeudamiento y rentabilidad, la unidad de medida es porcentaje, jóvenes. Que yo después haga el análisis algebraico del número es otra cosa. ¿Qué significa eso? Por un peso que aporta el dueño, el año 2012 se entiende que logré pedir prestado o tengo que cubrir deuda prestada, jóvenes, de tercero, el 40,4% del peso. Y en el año 2013, el 38,9% de un peso que aporta el dueño. Rotación de los activos. Venta dividido por activos totales, que también se le llama rotación de la inversión, porque los activos representan la inversión. Como también algunos le llaman rendimiento, actividad de la inversión. ¿Cuántas veces yo soy capaz de vender la inversión? Las ventas, que las saco del estado de resultados, dividido por el total de activos, me da 0,3 veces en el año 2013 y 0,3 veces en el año. Eso significa que en el año completo, porque estoy hablando en este caso de año completo, ni siquiera alcanzo, doy un 0,3 de vuelta en el año. Rentabilidad del patrimonio, el ROE, resultado neto dividido por patrimonio, que se refiere a la rentabilidad financiera, rentabilidad de los dueños. Tomo el resultado después de impuesto y lo divido por el patrimonio total, incluyendo la utilidad propia del ejercicio. Multiplicado por 100, llego a un 4,8% y luego llego a 7,2% haciendo la misma operatoria para el año 2012. En este índice yo también puedo calcular, fíjense, en el numerador mantengo el resultado después de impuesto, pero en el denominador al patrimonio le rebajo esa utilidad obtenida en el mismo ejercicio. Y hago el cálculo, multiplico por 100 y llego a un 5% en el año 2013 y en el año 2012 llego a un 7,8%. Jóvenes, en el certamen tenemos las dos posibilidades de uso de la persona dependiendo de la pregunta. ¿Ok? Así que no se hagan problemas. Hay que entender. En el fondo estoy preguntando qué tan rentable es el patrimonio de los dueños. Periodo medio de cobro, que también, y aquí estoy hablando técnicamente, días cobro. El periodo medio de cobro
es días periodo, estoy usando periodo calendario, dividido por la rotación de cuentas por cobrar. Acá estoy haciendo uso 100% de la fórmula correspondiente. Días periodo, 365 días porque hablo de periodo calendario, y la rotación de cuentas por cobrar, fíjense que estoy tomando los 2.296. ¿Qué es lo que son los 2.296? La venta a crédito multiplicado por 1.19. Esos 2.296 es la venta del año 2013. Como en ninguna parte del ejercicio me dice claramente cuánto de esta venta es a crédito y al contado, si no me dice y no tengo algún referente, asumo que el total de la venta es a crédito, los 2.296. Que para el año 2012, hecho el cálculo, son 2.344. Entonces, con eso llego a la rotación y lo divido, perdón, jóvenes, rotación de cuentas por cobrar, cliente, 351. Promedio cliente. Esos 351 los obtuve, jóvenes, del año 2012 al aplicar el 30% sobre el activo corriente propiamente tal. ¿Por qué lo estoy usando directo? Como no puedo calcular para el año 2012, porque no tengo el año final del 2011, asumo que el dato del balance se ocupa como promedio. Este criterio estoy haciendo lo mismo con la cuenta proveedores para los días pagos. Por eso lo divido por 3. Haciendo la operatoria me queda que me demoro en cobrar 46,8 días y el año 2012 me demoro 54,1. Me estoy demorando el año 2013 menos días en cobrar. Y yo como ejercicio, jóvenes, le agregué calcular el ciclo de caja. Y el ciclo de caja se calcula como ciclo operacional menos los días pagos. Aquí está el detalle, jóvenes, cómo calculamos el ciclo operacional para el año 2013. Rotación de inventario, porque el ciclo operacional, ¿cómo lo calculamos? Permanencia de inventario, es decir, cuántos días me demoro en vender más cuántos días me demoro en cobrar. Rotación de inventario, costo de venta dividido por inventario promedio. El inventario promedio, estoy usando el dato de existencia propio del balance como promedio, la misma lógica que hice cuentas por cobrar. El costo de venta es un dato que se da en el estado de resultado, porque es lo comprado y vendido. Costo de venta dividido por el inventario promedio 2,15 veces. Y luego la permanencia de inventario, días periodos por rotación de inventario. Y me da que la permanencia es 169,7 días. Y para sacar el ciclo operacional, permanencia de inventario 169,7 días, más los 46, que son los días cobro que calculé en la pregunta anterior, me da 216,5 días. Ahora tengo que calcular los días pagos. Compra crédito por 1,19. ¿De dónde puedo sacar las compras? Del costo de venta, porque es lo comprado y vendido. Como no me dice cuánto es la compra crédito, qué porcentaje del costo de venta, asumo el total del costo de venta del periodo como compra crédito. Por eso, esos 1.132 en el año 2012 lo obtuve del costo de venta del año 2013. Estoy asumiendo que el 100% porque no tengo el referente para calcular. Dividido por proveedores. Le agrego el IVA, ¿cierto? Le agrego el IVA dividido por proveedores promedio, por 650, 1,74 días periodo, rotación de proveedores, 365 dividido por 1,74, 209,7 días. Y ahí calculo, jóvenes, ciclo operacional menos días pago, los 6,8 días versus los 124,5 días. Y acá están los referentes, los valores que están para el año 2012. Y ahí tenemos, jóvenes,
el taller número 10, que hace síntesis del certamen número 2. Jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud para el certamen número 2 o alguna consulta sobre los ejercicios que acabamos de resolver. Francisco, pregunte. Profe, ya mandó este documento. Sí, lo voy a revisar por ese, porque me equivoqué en algunas diferencias por ahí, pero en el fondo está arriba. ¿Ok? Es que lo podría mandar de nuevo porque algunos llegamos tarde y no nos aparece en el chat como para descargarlo. A ver, Francisco, ¿tú estás inscrito conmigo o no estás inscrito conmigo? Estoy inscrito con la otra profe, pero tengo tope, entonces vengo con usted. A ver, dame un segundo, voy a retirar el documento y voy a hacer un cálculo. Dame unos segunditos y te lo envío para que no tengas problemas. ¿Queda claro? Le pido la diferencia porque voy a hacer un cálculo profe. acá, porque me entró la duda y prefiero hacer la mejora porque es muy puntual. A ver, 1132 por 1.19. Dame un segundito, porque justamente dije, quise aportar más, pero esto cuando uno juega así, 47,08, y eso dividido por 650, hay una pequeña diferencia que justamente lo vamos a hacer de inmediato. Si me das un minuto. $2,07, 365 dividido por 2,07, $176,3, $176,3, $40,2. Deja revisar para obviamente no equivocarme. Tengo los días acá, perfecto. Y acá, dame un segundito.
Bien, ahí completé. Si me dan un minuto, voy a volver a usar. Jóvenes, lo que le explico, lo que cambié obviamente al documento. Esta compra a crédito por 1.19, aquí no había agregado el IVA, por lo tanto me hace cambiar los valores correspondientes. Obviamente ustedes los van a revisar y ahí se van a percatar obviamente de la situación que acabo de decir. Y junto con ello, a lo que le interesa, jóvenes, lo mando de inmediato para que dispongan de él. Aquí lo estoy enviando, ¿ah? Lo había enviado, joven, al principio, ahora lo vuelvo a enviar, ¿ah? Por si acaso, para que corrijan los valores que obviamente sean pertinentes. Ahí está enviado esta segunda vez, es lo que corresponde, ¿ah? Jóvenes, pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Tomás, cuénteme. Debo hacer una duda, un ejercicio. A ver, Pero no esto. ¿ya? ¿Puedo? ¿Compartir ¿Alguna un segundo? consulta? Deja salir, a ver si te puedo ayudar de inmediato. Ok. Bueno, exactamente el de la compilación. Tengo una ¿Ya? duda en especial, especialmente con los días, periodo promedio de cobro, en este caso. A ver, déjame leer. Baja para ver los Sí. datos adicionales. Dice, datos Ahí. adicionales, miércoles 31, inventario, venta contado, representa el 40% del total y todas las operaciones se encuentran grabadas con IVA. ¿Sí? Trabaje con año comercial 360, el 100% de compra fue realizada al crédito. ¿Ya? Los días cobro. A ver, Que dame un segundito, déjame hacer un cálculo. 158, 450, 230. A ver, sube la página, por favor, Tomás. No, ¿dónde está la respuesta? A ver. Días promedio de cobro. que no entiendo por qué como que lo divide por 2 el periodo promedio de cobro. Y eso como que no me cuadra por eso. A ver, vuelve a subir, porque tiene el inventario de mercadería, venta al contado, tiene solamente el año, ¿cierto? Los 158, 450, 230, multiplicado por 0 puntos. Sacaste el 60%, ¿sí? Sí, Le agregaste el IVA. sí. Tienes la venta ahí y lo divides por cuenta cliente. No, Sí. lo Es divides decir, sí, por 14 millones
Sí, 946.400. Perfecto. Y ahí tú llegaste a 7,56 rotaciones. Mm, Ah, ya sé dónde está el meollo. Ya sé dónde está el meollo. Mira, fíjate. ¿A qué fecha está en el...? Aquí está. ah, ¿A qué fecha está el...? Ahí me fijé. ¿al 30 de junio? ¿A eso se refiere? En mitad de año. Pues. Ah, oh. Por Ya, eso encontraste el gracias. doble. ¿Te das cuenta o no? Sí, sí, ya. Pensé que era porque decía promedio la palabra, pero no era por No, eso. no, no, Sí, no, sí. no, no. Por eso yo les digo muchas veces, ojo con hagan la lectura y destaquen periodos. Muchos me preguntaron cuando hablamos del activo fijo, el activo intangible, principalmente, y me hablaban de los periodos. Ojo ahí. Por eso te da el doble técnicamente. Sí, ya. 30 de junio. Perdón. Y como Y hablas perdón, de año comercial de sí, 360, está usando periodo uniforme, es decir, la mitad, 180 días. sí. Ya, gracias. Y aprovechando también, el ROE no tampoco me cuadra. Es A ver, como, lo que debería pasa ser. es, dame un segundito. Lo que pasa es que puedes calcular el ROE, lo expliqué. Es decir, tomo el resultado del ejercicio, 25 millones, dividido por el total de patrimonio, 48. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. O bien, a los 48 millones le quitas la utilidad del ejercicio y te va a dar un patrimonio previo, por decirlo de alguna manera, a la utilidad del ejercicio. Sí, pero ninguno de los dos me cuadra. Pero Ese es el ojo, problema. es que aquí cuenta participación socio, cuenta particular. Toma los 10 millones más los 28, ¿Por qué no se consideran la cuenta particular? porque se entiende que la cuenta particular tú retiras de la utilidad del ejercicio. Oh, ya, Ahí gracias. hay un afinamiento, un depuramiento. ¿Me entiendes? Ahí Sí, está la gracias. diferencia con la que tú llegas. Sí, se me había dado con los 10 millones y los 28, pero como que no me cuadraba porque. No, no, Ya, no, porque la cuenta particular técnicamente tú la sacas de las utilidades. Por eso. ya, gracias. Perfecto. Profe, Jóvenes, señorita Luna, una consulta chiquitita. En el certamen hay que poner la unidad de medida, por ejemplo, días, veces y esas a cosas. ver, no. Nosotros vamos a pedir valores y yo opté por indicar la unidad de medida en la pregunta. Por lo tanto, yo te voy a hacer la pregunta dirigida a la unidad que yo creo que tú me expreses los valores. Ya, profe, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Para que obviamente evitar... Ahora, lo importante que se lea muy bien la pregunta. Ojo, yo fui muy riguroso, si bien en la parte ahí, lo de rentabilidad, se hacía la división, se multiplicaba por 100 y se entregaba el porcentaje como unidad de medida del índice. Hay otros que se miden veces. ¿Queda claro? Pero la pregunta va a estar dirigida de tal manera que tú sepas cómo expresar el resultado. Y después el viernes las instrucciones van a estar dadas técnicamente en el sentido de que obviamente sepas cómo colocar los valores y cómo colocarlos si hubieran decimales. ¿Ok? En las instrucciones que el día viernes yo subo. Ya, profe, gracias. ¿Listo, Luna? Jóvenes, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, como algo propio, creo, para que dispongan de su tiempo, descansen y vuelvan a retomar, jóvenes. Estoy atento vía WhatsApp si hay alguna consulta por ahí de que obviamente quieran formular. Bien, pues jóvenes, les deseo muy buena semana y que les vaya muy bien el viernes. Y estoy atento a las consultas pertinentes que se puedan hacer.